Bienvenidos a un nuevo episodio de Café sin Brief, un podcast sobre construcción de marcas. Mi nombre es Jorge Lozada y quiero conversar con invitados de Hispanoamérica sobre los desafíos que tienen las empresas hoy a la hora de construir marcas. Antes de empezar, si te interesa seguir el podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Vamos a empezar. En el episodio de hoy quiero conversar con Constanza Quesada, que es la directora de consultoría de marca de la agencia BML. Cota, ¿cómo estás? Bienvenida a Café sin Brief. Hola Jorge, muchas gracias por tenerme acá. Muy honrada de este momento. Qué bueno, para mí es un súper placer tenerte acá. Como te dije antes de invitarte, pues te respeto y te admiro muchísimo como profesional y para mí es súper importante tenerte acá como invitada. Para Muchas los que gracias. no te conocen, voy a dar una breve información sobre tu carrera y así partimos con el episodio. Cota es publicista de la Universidad del Pacífico, tiene un magíster en antropología sociocultural en la Universidad de Chile. Ha trabajado en el área de planificación estratégica desde sus inicios en distintas agencias chilenas como Raya, Young Rubicam, Publicis, y hoy ya tienes más de 6 años trabajando en lo que es BMIL, que es la fusión entre Wunderman y la antigua Young Rubicam, ¿cierto? Ha sido jurado en distintos festivales, los premios EFI que hemos tenido la oportunidad de jurar juntos hace 2 años. Y como te decía, para mí una de las mejores estrategas de marcas que existen en el mercado latinoamericano. Cota, muchas gracias por aceptar la invitación y si hay algo adicional que quieras agregar a la presentación, por favor compártelo con nosotros. Jorge, muchas gracias por tan amorosa presentación. Solo quería destacar que gran parte de mi carrera la construí en mi agencia actual, que ha pasado por 3 cambios de nombre, lo que es curioso también para nosotros que trabajamos en la construcción de marca. Yo comencé en Prolam y en Rubicam hace 12 años atrás aproximadamente. Después me fui a conocer el mundo, que es tan necesario pasarse por distintas agencias para entender cómo se mueve este negocio. Y regresé para cuando ya estaba comenzando la fusión de BML-YNR y hace un año más o menos se simplificó todo cuando nos juntamos con Gunderman y pasamos a este nombre mucho más simple que es BML, en que somos una agencia empoderada a nivel mundial que reúne estas capacidades creativas, estratégicas, de data y tecnología. Eso a grosso modo. Buenísimo. Cota, vamos a partir con el episodio y quiero partir con una pregunta que está asociada a la presentación y es esto de la antropología del consumidor. Veo que tienes estudios en la Universidad de Chile y quiero que nos expliques un poco de qué se trata y qué impacto tiene en el proceso de desarrollo de estrategias de marca. Claro, mira, solo un súper entre paréntesis, el hecho de que me gustaran las personas en el sentido más de lo humano, de por qué consumen, por qué se relacionan con las marcas, con los símbolos, etcétera, me llevó a querer entender un poquito más y fui a parar a este magíster de antropología sociocultural, que honestamente fue aprender como otro idioma, es como meterse a aprender chino o alemán, no fue nada fácil en ese sentido, pero sí muy estimulante a nivel intelectual. Creo que pude aprender a hablar y a escribir un poquito mejor gracias a ese paso que hice por ahí. Pero volviendo a antropología del consumidor, que precisamente es una rama de la antropología cultural porque netamente se aboca o se dedica a estudiar el cómo la gente usa las cosas que compra, no es solo el por qué compra Nike o por qué se compra un Starbucks, sino que como qué, qué ecosistema de símbolos o significancias, creencias hay detrás de eso. Y yo creo que para ti va a ser súper familiar, porque en el fondo tiene mucho que ver con lo que hacemos en planning. También la antropología del consumidor aborda el cómo lo que compramos afecta en nuestra vida, en las relaciones, lo que creemos. En esencia es poder entender qué significa para nosotros comprar y usar ciertas cosas y cómo nos relacionamos con eso en nuestra vida cotidiana. Y esto sirve mucho a las marcas poder entender
cómo pueden conectar mejor con sus clientes según cómo se relacionan también, o qué impacto tiene el papel higiénico en la vida de las personas, que nos tocó por ahí para un cliente que tenemos, ir a entender un poco este rol medio etnográfico, de meternos en los baños, saber dónde habita el papel higiénico, por qué compran ese papel higiénico y no otro, y ahí como que se van desmarañando comportamientos, creencias, que son mucho más complejas de lo que uno cree cuando se pone a simplificar targets y sacar insights que son más banales. Ahí uno va indagando y hay otras verdades que son mucho más curiosas de indagar. Claro. Eso. Y en ese sentido, el proceso de compra o el proceso de selección de una marca pasa mucho por lo emocional, ¿no? Yo creo que, y un poco la antropología o estudiar al consumidor desde ese lado más humano, es que cuando haces la decisión de compra racional, es simplemente un justificativo de lo que ya pasó emocionalmente para ti como comprador. Claro. Es una manera de racionalizar el impulso que estoy teniendo para comprar o hacer alguna acción con una marca. Claro, o sea, bueno, y apareció el Behavioral Economics, creo que es, o la Sí, economía del sí, comportamiento, que bueno, son ya estas nuevas ramas que vienen a poner en duda de que finalmente todo lo que compramos es precisamente un 98% emocional. sí, definitivamente. Es muy, pese a que siempre se habla del consumidor pragmático, pero detrás de ese pragmatismo hay harto emocional. O sea, un 95% de por qué tuvo que apretarse la billetera para poder permitirse otras cosas dentro de la casa o con su familia. Siempre opera algo emocional. Y por eso también se ocupan métodos más cualitativos. Acá bueno, ya con el lente del antropólogo, queda un poco de lado todo este tema numérico, que te lo da más en la sociología, lo estadista, que te junta como más bien, te agrupa estas sensaciones o estos drivers, pero en lo cualitativo, que tiene harto la antropología, uno va a pesquisar el porqué del porqué y esos significados que son superhumanos y emocionales. Mm, Eso como, pero por darte un ejemplo, también estudia cómo el consumo de cierto tipo de café se relaciona con la identidad social de un grupo social, y ahí vemos todo el fenómeno de Starbucks también, claro, como qué justifica que yo quiera pagar, no sé, $5 por este latte en este claro. entorno, y ponerme en esta fila con este tipo de personas que va a ese lugar. O no sé, por ejemplo, también el fenómeno de los Cyber Day, que el otro día lo escribía por ahí en LinkedIn cuando, Ah, lo bueno, vi. en Chile también el fenómeno de los Cyber Day ha pegado bastante bien. Creo que somos casi un caso de éxito para quienes crearon esto en Estados Unidos, porque se ha vuelto en este ritual del consumo, donde bueno, puede que estemos de acuerdo o no, que ha perdido un poco este sentido de efervescencia o este sentido de si es o no una oportunidad económica, pero pese a ello queremos participar de este rito que ocurre pocas veces en el año, así sea, compremos, no sé, un par de calcetines. Se vuelve como en una tradición y genera un sentido de pertenencia, incluso el hecho de compartirse estos links como de estas posibles oportunidades o qué sé yo, entre amigos, entre pareja o comprar en grupo. Y por cierto que hay harto de emocionalidad detrás de esas decisiones. Y bueno, Definitivamente. dale nomás, Jorge. No, que tú hablabas justo en esa publicación en LinkedIn esta semana sobre algo que nos pasa a todos, que es Mm, el FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out, aunque estemos llenos de información y data que dice que no necesariamente hay buenas ofertas en el cyber, que hay que las empresas o las marcas inflan un poco el precio y que no estás disfrutando, pero como dices tú, si puedo comprarme un par de calcetines, si puedo comprarme un aceite de oliva en oferta de cyber, lo voy a hacer. Y es como ganar el juego, es esa sensación de que estoy ganando en algo, ¿no? Que tiene mucho de la emocionalidad, que como consumidores y como personas muchas veces nos sentimos que nos están pasando a llevar o que nunca ganamos.
y esta es la oportunidad para ganarle al sistema, por decirlo de alguna manera. Pero ahí se mete este lente medio tribal o comunitario, bueno, comunitario en el sentido de la palabra de querer pertenecer a un grupo que le hace sentido esta lógica del consumo. De nuevo, y ahí traigo la antropología que estudia las tribus desde el mundo más preindustrial, pero en este mundo más moderno, entre comillas, así es como se comportan las tribus o las personas. Claro. Ese sentido gregario vive y habita metido en el consumo. Y de hecho, como para poder como aportar otro ejemplo, ya quizás con eso te cierro, cuando estudiaba antropología me llamó mucho la atención que nos mostraron un estudio de un grupo de antropólogos que estaba muy abocado a esto, a cómo las personas se relacionan con las cosas y qué lugar estas cosas tienen en su vida. Y ellos se detuvieron a entender el objeto del crucifijo. Y lo entendían como un objeto, bueno, que más perteneciente al mundo de los cristianos, pero por muchos años los cristianos cargaron con este objeto pegado al cuerpo. O sea, era un objeto íntimo, íntimo porque para ese grupo de personas significaba, no sé, muchas cosas que le daban sentido a su vida. Pero esto ha empezado a desaparecer con el descenso de los feligreses también y generó esta pregunta, oye, ¿y quién está reemplazando? O sea, ¿qué tipo de objeto hoy día las personas están cargando tan pegado a su cuerpo y que genere como esta misma sensación? ¿Estará reemplazando el crucifijo o no? Y llegaron a un hallazgo que todavía está como en proceso, pero se dieron cuenta que el objeto que hoy día está reemplazando al crucifijo es el smartphone o el teléfono. Es lo que hoy día es lo más íntimo que cargamos y quizás, bueno, cada uno se lo guarda en distintas partes, dormimos con él casi. Entonces como que se empieza a volver una experiencia medio religiosa, esta Sí. relación que vamos teniendo con este aparato. Qué Eso, bueno, qué buen dato acabas de lanzar. Yo siempre he pensado, y que lo he leído también, pues el crucifijo justamente es uno de los isotipos más poderosos que existe en la historia. milenario, claro. No tiene una marca per se, pero todo el mundo lo reconoce, está cargada de valores y de toda una historia. Y fíjate que con el celular pasa un poco lo mismo. Las marcas de celulares, por dar un ejemplo que es Apple como la más reconocida, y asociarla a este proceso de intimidad y de fuerza que tiene para las personas, me parece tremendo. Qué interesante. Sí. Bueno, y igual quiero recomendar un librito a propósito como del tema de la antropología del consumo. Es un librito muy pequeño, así como nada, 20 páginas, pero cuesta leerlo por quizás la complejidad de lo que aborda. Es de Tomás Mulián, es un sociólogo chileno que creó este libro que se llama El consumo me consume. Un titular bien sugerente, pero que le pone un lente crítico muy interesante y a propósito de esto de la antropología del consumo creo que lo resuelve bastante bien y lo explica bastante bien. Buenísimo, lo voy a buscar. No lo Eso. conocía, no conocía el título, pero lo voy a buscar para leerlo. Eso. Oye, Cota, voy a cambiar un poco el orden de las preguntas porque quiero Sí, dale. conectar un poco lo que estábamos conversando, pero igual está en la pauta, ¿no? Y quiero preguntarte, desde BML, ¿qué Mm, significa para ustedes la estrategia de marca? sí, mira, yo quiero como tomar unas palabras tan sencillas y como didácticas y simples que dijo uno de los jefes regionales. Nosotros en estrategia hacemos planes para ganar en diferenciación, en relevancia, en crecimiento del negocio. Bueno, y en primer lugar pertenece al área de planificación estratégica y siempre ha estado como esta disyuntiva, bueno, ¿somos estrategas o somos planificadores de estrategia?
donde el estratega básicamente hoy día tiene un lugar más holístico desde el mundo de los negocios, el marketing, las comunicaciones, mientras que el mundo de estrategia que habita en una agencia de publicidad, de comunicaciones, habita en la planificación estratégica, y nosotros nos ponemos a disposición de construir estos planes que permitan a nuestras marcas lograr conectar con la cultura para impulsar el crecimiento de sus negocios, de sus distintos objetivos que puedan tener en cada uno de esos briefs. O sea, en vista de simplificar en este mundo que yo sé que está completo de palabras difíciles y rebuscadas, encuentro que esa es la mejor definición, y me siento muy representada cuando este gran jefe lo calificó como aquello, como un plan para ganar, y en eso nos hemos dedicado por años, al menos en BML Chile. El área de planning siempre ha tenido una beta un poco más estratégica y de consultoría, porque tenemos nuestro estudio propietario, que es el Brand Asset Valuator, lo que nos ha permitido ser un equipo bastante multidisciplinario. Tenemos no solo publicistas, sino que sociólogos, periodistas, ingenieros comerciales. Yo te diría que eso ha permitido robustecer y enriquecer estos planes para ganar. Siempre cuando en el área de planning, porque bueno, está esta área más estratégica, y ahí está consulting BAP, consulting más asesores comunicacionales, y al medio está planning. Siempre que cada uno estuviera como en un embrollo de no poder llegar a una solución o una buena recomendación para nuestros clientes, como se daba natural esta mesa ampliada donde todos podíamos aportar y poner un granito de arena, de manera de poder llevar esas estrategias al siguiente nivel. Pero hay mucho de ser bien Mateo volcado a los datos, pero a datos también que puedan ser relevantes en el trabajo de nuestros clientes. Claro, Y de claro. Perfecto. Y en el equipo que tienen ahí en BML, los planners realizan sus propias entrevistas y salidas de campo para meterse en la cultura local, por llamarlo de alguna manera, o tienen externos que les dan esa perspectiva cultural. Mira, con los tiempos que corren ahora, porque sabemos que las agencias de publicidad están súper desafiadas, amenazadas, ya sea por todo lo que está pasando a nivel tecnológico y digital. Son ritmos frenéticos, pero nosotros somos una escuela de planning de algún modo que tiene bases bien tradicionales, entre comillas. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros comenzamos o sea, desde siempre teníamos estas prácticas de inmersión cultural, que antes tenían el nombre de exploring. Y recuerdo, al menos cuando hacía la práctica, y no hace mucho tampoco, ir a terreno, tener estos procesos de observación, de cómo la gente se vinculaba con la experiencia de la marca que estuviéramos viendo, hacerle entrevista ahí mismo en la calle, recoger como grandes insights y pensamientos que después respaldábamos con el VAP, de manera de ver si estos hallazgos que agarrábamos en la calle, más cualitativos, tenían sustento desde la data más de las encuestas que hace el VAP. Pero esos son los métodos que nosotros utilizamos. A veces nos arropamos también con plataformas de social listening, como también para poder clusterizar mejor y tener mayor volumen de conversaciones relacionadas como a ciertos tópicos, tendencias o tópicos de respuesta. Y eso, a veces accedemos a estudios que nos proporcionan los mismos clientes de focus group o temas más profundos que tienen más relación con sus partners de investigadores de mercado. Pero sí, nosotros que tiene que ver con su negocio también. Claro, y que tienen que ver con su negocio, y claro, y ahí ya caen en un rol muy de investigación de mercado, aunque nos sienta y nos hemos metido mucho ahí muchas veces porque somos bien apasionados y románticos con el tema de la investigación, de llegar como a esos insights, y a veces hay que empezar a meter otros métodos que se salen
de la vorágine con el tiempo que uno tiene en una agencia para poder ir más allá y llegar a eso más único que siempre todos intentamos detectar. Sí, claro, que termina siendo ese gran insight que termina siendo la puerta de entrada a una verdad, digamos, que es lo que como Claro, agencias, como creativos, como planners, estamos en esa incesante búsqueda claro, del Santo Grial. sí, Qué totalmente. interesante. Oye, Cota, quiero hablar del consumidor de hoy y su relación con las empresas y con las marcas, ¿no? Básicamente, los consumidores y las personas, la persona de a pie, le está exigiendo a las empresas un comportamiento transparente, honesto, Claro. humano. Y eso que parece una novedad, pues es el deber ser. O sea, toda empresa debió partir por ahí, como entes de una sociedad, de una comunidad, partir haciendo el bien desde todo punto de vista, ¿no? Y pasa en las reuniones con clientes, cuando se están definiendo estrategias, cuando estamos conversando con los creativos, que debemos adecuarnos a estas nuevas directrices o a esta nueva declaración que nos hacen los consumidores. La pregunta en concreto es si nos estamos acercando a una balanza equilibrada entre marcas y personas, o crees que estamos dando manotazos de ahogados todavía en este proceso. Mira, es compleja la pregunta, pero para poder llegar a algo, como que me gustaría pasar por un pequeño como contexto de punto de vista, y es porque a nivel global ya venimos hace un par de años viviendo como esta permacrisis, como que son todas estas seguidillas de acontecimientos que nos tienen un poco paralizados como humanidad, como el COVID, cambio climático, guerra, crisis económica. Entonces, claro, como tú dices, esto ha amplificado esta necesidad por las personas quieren confiar en algo o en alguien, porque el sentido de incertidumbre todos los años lo único que hace es crecer más, ¿no? Y el humano no puede vivir con tanta incertidumbre porque vivimos, o al menos estos últimos 200 años, lo único que hemos hecho es buscar estabilidad, un propósito, una idea de futuro. Incluso hace muy reciente trabajaba para un cliente de la industria inmobiliaria, eh, y llegué a un dato que me dio un poquito de pena. Y este dato es que disminuyó dramáticamente este horizonte de futuro que tienen los chilenos. Por ejemplo, según datos de GFK, el 2016 la gente se proyectaba a 32 años hacia el futuro. Y los últimos datos que tuvimos del 2023 por la Vulca, las personas se están logrando proyectar 3,8 años eh, Wow. hacia el futuro. O sea, wow, ¿qué pasó ahí? Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí vive esto de la permacrisis y por otro lado, estos últimos años, o sea, las instituciones, el Estado y todos estos temas más gubernamentales han estado en tela de juicio, constantemente aparecen cosas que agravan esta relación de confianza en instituciones que supuestamente tienen que proveer certeza, orden o servicios básicos. Entonces, dicho eso, se está dando como un escenario un poco perfecto para que aquí entren las marcas entendidas como empresa a tomar un rol social. De hecho, también había otro estudio que decía, ¿qué espera usted de las marcas? Claro, lo primero ni siquiera era comprarlas, sino como que tengan un rol en la sociedad. Entonces, por supuesto que percibo que hoy más que nunca las marcas entendidas como empresa tienen la oportunidad de ir a llenar este vacío de este miedo, estas incertezas, esto de disminuir el horizonte futuro que estamos viendo que está ocurriendo. Y va a sonar cliché, pero y claro, es que uno ya dice que es cliché de esto de que las marcas sean empáticas, que sean humanas, cercanas, como que creo que ya lo hemos visto en muchas reuniones, muchos estudios que de alguna forma se lo logramos traspasar, o cómo las marcas pueden ser más transparentes, tener acciones tangibles que tengan un rol social y que no solo vivan en esta lógica de solo vender, sino que también de poder construir relaciones de confianza. Y sí he podido ver
últimamente algunas marcas que lo han intentado hacer. Entonces, como cuando tú dices esta pregunta, ¿lo estamos logrando? Yo creo que hay muy buenas intenciones de distintas marcas que tengo como esta esperanza de que nivelen hacia arriba la conversación y que cada vez más empiecen a tomar un rol importante en la sociedad. No sé, por ejemplo, veía marcas de bancos, sobre todo de bancos. Imagínate, pues viven en el mundo de lo económico y lo económico que ha estado tan trastocado estos últimos años. No sé, Banco Itaú, Santander, Banco Estado, que empiezan a bajar un poco el tono, incluso la locución, que antes era todo muy retailero y todo muy arriba, hoy día le bajan un tono de manera tal de poder tangibilizar esa cercanía, de que a veces hay más días malos que buenos en una sociedad que vive con crisis económica. Y por otro lado también me ha llamado la atención el éxito de estas marcas con propósito, eh, que claro, uno diría, chuta, pareciera ser que cuando se funda la marca, en el ADN de su cultura, debiera venir ese propósito, como de ese impacto, de esa ética, o de esa sostenibilidad que busca su negocio entregar a su entorno. Y pese a ello, pese a que tengamos 24 años, bueno, sé que hay otras marcas que también vienen hace años, que nacieron con su propósito, pero no deja de sorprenderme cómo DAP fue una marca que impactó en esto, que tiene fundaciones, la estudian en Harvard como una muy buena práctica en esta materia. Y a Chile, hoy día podemos ver marcas como Dr. Simi, una marca mexicana, que solo sé que en México y en Chile le vas demasiado bien. No sé si hay ciertas coincidencias en valores o algo de estas dos culturas de países, pero sé que pega muy bien y que conecta desde la cercanía muy bien con las personas, se hace cargo de su promesa de venta, está metido con temas ambientales también. Y así, bueno, distintas marcas que veo que todos los años van floreciendo o reajustándose para poder responder a esto. No sé, Notco, Mercado Libre, Copec, no sé. Claro. Pero, pero eso. Sin embargo, igual hay desafíos y oportunidades de mejora. Y también hace poco, de hecho, la semana pasada, me aproblemó, yo diría me aproblemó ver empresas tan grandes del retail, como en este caso Falabella y París, que es parte del grupo Cencosud, hablando de este tema del recambio del rostro femenino porque buscan rejuvenecerse, y empiezan a caer en estos estereotipos de la belleza, el edadismo o este Sí, lenguaje pareciera de que la... no Sí, han es entendido nada todavía. Sí, este tema del rostro femenino que salió en el diario financiero, no sé en qué, claro. eh, es tremendo. Parece casi inexplicable que a estas alturas del partido estemos todavía eh, reflejando los antivalores, digamos, en donde hoy en día eh, las mujeres, los hombres, los adultos mayores han ganado tanto espacio por mérito propio como para seguir estereotipando con ciertas características en valga la redundancia, que no corresponden a la economía de hoy, a la sociedad de hoy, hacia donde debemos ir. Y es curioso, y yo por eso quizás le estoy dando mucha vuelta a ese tema, porque digo, son dos marcas de retail que están muy metidos con la moda, la cultura, etcétera, y todavía no son capaces de traducir estos valores. Ya, ok, puedo entender que dentro del ADN y la cultura de su empresa haya partido de otra forma, de ese como se pensaba hace 30 o 50 años atrás. Pero todas las marcas y las empresas sabemos que tenemos que adaptarnos y ser flexibles a los cambios. Y me parece curioso que por ahí todavía no esté cumpliéndose eso, porque yo veo el presente y el futuro de todas las marcas va hacia allá, o sea, a un ADN sostenible. Sí, y sí, yo creo, conectando un poco con esta pregunta eh, que te hacía y bueno, decías, es una pregunta que hay que dividir porque no es fácil de responder y es cierto. Yo creo que pasa mucho por el liderazgo de las empresas. A uno le pasa, y estoy seguro Mm, que a ustedes también les pasa con frecuencia, que cuando una marca o una empresa está
desde el liderazgo, desde el directorio, desde las gerencias generales, con ganas de cambiar y de hacerse cargo de ese ADN, de tener un propósito claro, de generar acciones que sean humanas, transparentes y cercanas, pasa mucho más rápido que cuando solo estamos en esta conversación con los departamentos de marketing y marca. ¿Por qué lo digo? Porque en esta relación que tenemos agencias con clientes y en este desarrollo de marcas, en esa conversación estamos mucho en los KPIs y en las métricas de la campaña, de cuánto estamos vendiendo o cuánto vamos a vender, quizás desperdiciando la oportunidad de esta construcción de marca que agrega valor en el largo plazo. Y hoy en Mm, día no tenemos tiempo, tú lo decías hace un rato. El tiempo hoy en día juega en contra de las agencias. Entonces, ¿cómo lo ves tú desde el liderazgo de las empresas, ustedes que tienen grandes mm, marcas y grandes clientes? mm. ¿Hay una diferencia cuando las gerencias generales y los directorios están tomando el pulso? Completamente, completamente, y yo creo que ahí diste a un punto muy neurálgico, porque el liderazgo de estos temas que son más de orden valórico, medio slash cultura corporativa, de las prácticas que se viven adentro, o gobernanza incluso, este liderazgo en estos temas va más allá del marketing. 100%, va más allá del marketing, el marketing más bien se pone al servicio de lo que ya hay dentro, y se pone al servicio de mostrar al mundo lo que hay dentro. Entonces debe ser un compromiso de toda la empresa, tiene que venir de arriba hacia abajo, hacia los lados, tiene que esparcirse y partir por ellos mismos, por estos líderes. eh, por ejemplo, hoy un reporte de sostenibilidad de una compañía es tan importante como una campaña de branding, o el anuario en el que dan cuenta de su aporte social, también tiene esa relevancia de lo que acontece y de qué tanto match está haciendo esta compañía con lo que está aconteciendo a nivel ciudadano. Eh, y sobre todo los anuarios de las empresas, porque pone en valor y es como los reason to believe, es como no estamos haciendo cargo de esto, hemos logrado esto, quizás hemos ganado tanta plata aquí, pero no sé, pusimos escuelas no sé, en distintos lugares rurales que no tenían acceso, pusimos agua potable. Entonces, hoy en día ese tipo de reportes, que lo he visto en algunas empresas y compañías, hoy día le están dando mucho más valor, porque saben que de ahí incluso baja y se acciona en su área de marketing. Entonces, yo te diría que por supuesto tiene que venir de los fundadores, de los CEOs, de sus directorios o su C-level. Ellos son los que hacen los primeros embajadores de la cultura de su empresa. Y bueno, ya hemos visto que trae temas reputacionales, confianzas de accionistas, proveedores, lo que genera a nivel de cultura interna, como la atracción de talento. O sea, este es un temazo y que cada día también ha ido ganando protagonismo en la industria. Sí, qué bueno. Y ojalá y siga así, que las empresas entiendan el valor de la construcción de marca como generación de valor hacia el directorio y hacia el negocio, digamos. Está más que probado que marcas sólidas tienen mayor probabilidad de supervivencia o de subsistir en ecosistemas más hostiles, ¿no? De hecho, esto fuera de la pauta, no sé si viste la campaña que lanzó Tesco en Londres, en Inglaterra, esta semana, en donde no ponen en vía pública, sin logo y sin claim. Y básicamente es como un juego del ahorcado con productos frescos que arman la palabra Tesco. Wow, Está genial la campaña, muy linda. Ha tenido detractores porque está el que, bueno, no tiene marca, no tiene... Pero desde el otro punto de vista, habla muy bien de cómo una marca tan sólida como Tesco puede atreverse a lanzar una vía pública así. Es como la campaña de Doritos de hace unos años, que era solamente el triángulo. Solamente ellos podrían hacerlo. exacto. Y lo encuentro una genialidad, porque como tú dices, marcas que tienen cierta madurez en un mercado están más aún llamadas a liderar la industria.
en todo su aspecto. Y claro, abrir camino en temas publicitarios y llevarlo a un siguiente nivel. O sea, lo que me está contando de texto lo Sí, encuentro está una genial. genialidad de las que Hay se todo un ven. debate hoy en LinkedIn, así que lo puedes buscar. Todo el mundo hablando de eso, así como la semana pasada hablábamos de Burger King y la campaña del jajaja, que, que también tuvo harta crítica. Bueno, eso. Bueno, Cota, para finalizar, siempre le hago a mis invitados tres preguntas que van más por conocerte como persona más que como profesional. Y la primera pregunta es, ¿cuál es tu libro favorito? Qué terrible. Me cuesta definir y decidir, porque siento que un libro también habla mucho de uno. Lamento decir que tengo hartos libros favoritos. Por lo general, mi tema es la no ficción. Creo que ya en el día a día trabajo mucho en mundos de no ficción y creativos que a veces tengo hambre de novelas, de ensayos, divulgación científica, etcétera. Como me gusta leer mucho eso. Pero ya que hemos estado hablando harto de marcas humanas, de la empatía, mostrar esta realidad, la emocionalidad, voy a destacar dos libros que atesoro porque retratan a un Chile que por lo general se muestra poco. Y es un Chile en el que yo crecí, un Chile popular de los 90, de los 2000, que un poco también da cuenta de ese sentido de, entre comillas, desarrollo, de neoliberalismo que empezó a surgir acá y todas estas marcas o íconos que también acontecían. Y bueno, voy a destacar el libro de Ciudad Satélite de la escritora Paola Molina y Soy Periférico de Richard Sandoval. Bueno, son dos escritores millennials, pero son bien juguetones. Hay por ahí cuentos súper interesantes de este retrato de este Chile. Genial. El Ciudad Satélite lo conozco, muy buen libro. El Soy Periférico no lo conozco, lo voy a buscar. Y te Sí. agradezco por estos tres datos, porque el consumo me consume eh, también. Ya, la siguiente pregunta es, ¿qué canción te levanta el ánimo? Bien, bueno, yo soy una bailarina amateur. Desde chica era la que tenía que bailarle en los grupos familiares. Bailaba Michael Jackson, me acuerdo. Pero pese a ello, cualquier canción que me levante, que me haga bailar estando sentada. Pero hay una que me encanta, y es más como medio de corte Eurobeat, y es Gypsy Woman de Crystal Waters. Me gusta mucho. Buenísimo. Ya. Y por último, la última pregunta es, ¿qué consejo le darías a Constanza de hace 20 años? Uf, 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 uf. Bueno, que muchas cosas que está soñando, pues bueno, ¿hace cuánto? 20 años atrás. Yo voy a cumplir 36 ahora, así que era una adolescente. Adolescente. Adolescente, esa cuota de adolescencia. Bueno, que muchas cosas que está soñando se van a hacer realidad, pero que para ello tiene que seguir recto por el sendero de la perseverancia, la convicción, la confianza personal, que va a conocer a grandes personas que la van a inspirar y la van a ayudar a crecer mucho también. Y se va a poder convertir en esa mujer fuerte y libre que tanto sueña ser. Eso le diría. Y bueno, algo que a veces a uno no le dicen tanto de chico, de pequeño, pero que aproveche de conocer más a sus abuelos maternos, que los conozca, que los abrace más. Bueno, yo los perdí cuando tenía 25 años y a esta edad como que digo, wow, ellos eran un libro de historia de muchas cosas de mi familia y bueno, además de tremendas personas, me habría gustado poder compartir más con ellos. Eso. Y bueno, un postdata que sea más disciplinada y ojalá destaque en un deporte. ¿Por qué no? Nunca está de más. Eso. Qué bonito, qué bueno. Buenísimo. Bueno, hemos llegado al final, Cota. Estoy muy agradecido, sí, estoy muy agradecido y muy feliz de haberte tenido acá como invitada. Repito y reitero, te admiro muchísimo, te respeto muchísimo como profesional. Hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos
en un proyecto particular, más allá de la jura de EFI, y creo que eres una persona muy dedicada y muy profesional que hay que seguir definitivamente. Te agradezco muchísimo el tiempo. Muchas gracias, Jorge. Cuenta conmigo en lo que desees. Me encanta también todo lo que estás haciendo. También soy una fan tuya, así que muchas gracias por tenerme acá. Bueno, hemos llegado al final del episodio. Les recuerdo que si quieren seguir el podcast Café sin Brief, suscribirse y activar las notificaciones. Muchísimas gracias a todos.